Políticos insultándose, diciéndose barbaridades y subiendo cada vez más la apuesta, inventando apodos, mandando a sus adeptos a repetirlos, jactándose de la creatividad para defenestrar al que piensa o es diferente. Nada que envidiar al bullying que se da en las escuelas. Pero son políticos, líderes que deciden nuestro destino. Milei, Trump, Bukele, Maduro, hay para todos los gustos y parece que nada los detiene. Para hablar de esta era de narrativa política en la que parece que todo vale, estamos con Gonzalo Sarasqueta. Él es profesor e investigador de la Universidad Camilo José Cela, es especialista en narrativas políticas y está siguiendo muy de cerca este tema que acabo de presentar. En pocas palabras, estamos con la persona indicada para hablar sobre esto. Gonzalo Sarasqueta, soy Leandro Fest, muchas gracias por tomarse el tiempo para la entrevista de DW. Leandro, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Gonzalo, insultar ya es algo prácticamente normal para nuestros líderes políticos. ¿Es esto un viaje de ida o todavía hay lugar para volver a la moderación, al debate sano y respetuoso de ideas? Bueno, el brutalismo comunicacional hoy en día es la moda. Nosotros siempre vamos pasando, quizás no nos damos cuenta, pero vamos pasando por diferentes etapas de la comunicación política. Veníamos de una etapa donde el referente mundial era Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos, donde estaba marcado un discurso más friendly, un discurso más horizontal, un discurso marcado por una utopía, y pasamos a una etapa más, como decía recién, más áspera, donde lo hiperbólico, lo exagerado, digamos, es fundamental para armar un contenido, donde el ataque al otro se prima por sobre la construcción de un proyecto en común y donde obviamente, y esto es quizás lo que empieza a preocupar mucho, las redes sociales dejan de ser un territorio político neutral, ¿no? Esto que nosotros consideramos allá por la revolución del Magreb, los indignados en el 2011, donde había una disputa entre diferentes identidades en las redes sociales, hoy vemos X y ya empieza a funcionar como una gran cámara de eco X. ¿Qué quiere decir una gran cámara de eco? Que empiezan a acabarse la diversidad y el pluralismo, empiezan a habitar esa red social una determinada tribu ideológica. Entonces creo que se ha pasado de un modelo que era horizontal a un modelo mucho más vertical, de un modelo que era mucho más consensual a un modelo mucho más agonal, mucho más conflictivo, y obviamente eso de cara al futuro, si sumamos la variable de la inteligencia artificial, preocupa y bastante. Ahora, Gonzalo, a mí por lo menos de chico me decían que el que insulta pierde, pero en este caso parece que ganan, no solo presencia mediática y ahora con el agregado de la inteligencia artificial, como decís, también ganan elecciones y más seguidores. ¿Qué dice esto sobre el tipo de liderazgo que está buscando la gente? Bueno, creo que es una época que está muy marcado, y hay diversos estudios, está muy marcado por la bronca y la decepción frente al sistema, ¿no? Creo que a lo largo y ancho del mundo cobran voz los perdedores de la globalización, todas las personas que quedaron por fuera del sistema económico actual. Y eso obviamente es sociedad, y a esa sociedad le faltaban representantes. Y bueno, lo que empezó a aparecer son representantes de esa ira acumulada, de esa bronca acumulada. En esta representación lo que se da, que es bastante paradójico, que quizás obreros de Detroit, obreros de Gran Bretaña, personas que históricamente eran representados por líderes de centroizquierda, que tenían un discurso proletario, hoy en día son representados por líderes que lo que tradicionalmente ubicaríamos en la derecha del espectro ideológico. Pero no es una cuestión racional lo que representa a esos representados, esos representantes. El vínculo no es racional, sino es un vínculo emocional. El ciudadano que se quedó sin trabajo en el conurbano de Buenos Aires, en Argentina, lo que ve en Milei no es que está de acuerdo con su política de extinción del Estado, sino lo que está viendo visualmente es una persona que tiene la misma emoción. Es una persona que está embroncada, es una persona que está enojadísima con el sistema, que persigue a la casta, a los culpables, supuestamente los que te dejaron sin trabajo. Entonces hay una conexión emocional muy fuerte, porque al fin y al cabo es una empatía por la negativa. El ciudadano dice, esta persona está sintiendo el mismo yo. No está riéndose, no está hablando de un mundo ideal, sino que está
en la misma sintonía emocional. Entonces creo que lo que estamos viendo no es tanto una convicción, obviamente hay minorías intensas que sí siguen los programas, sino más que nada un vínculo emocional a través de la bronca, a través de la ira, a través de la decepción entre estos líderes y gran parte de la ciudadanía. Ahora, usted estudió la construcción de relatos políticos, me está hablando de esa bronca y ese miedo que se utiliza y que se observa en las campañas. Digamos que se puede observar que los enemigos se construyen a partir de una estrategia premeditada. ¿Es una estrategia premeditada? Sí, totalmente. Hoy en día, nosotros justamente lo que hicimos en el Laboratorio Digital de Narrativas Políticas, que lo que priman son los contrarrelatos más que los relatos. ¿Qué quiere decir esto? Que se construye identidad por la negativa. Lo que nos amalgama es el rechazo al diferente, no un Ujú. proyecto en común entre nosotros. Y eso obviamente lo estamos viendo, al principio lo veíamos solamente en fuerzas de extrema derecha, pero lo que vemos que eso hizo metástasis y contaminó a todo el sistema político. Hoy la izquierda también, o las fuerzas progresistas, también están construyendo identidad por miedo al otro, por rechazo al otro. En un caso se utiliza la etiqueta guarda que si gana este llega el fascismo y del otro lado guarda que si gana este llegan los rojos. Aparte estamos hablando de una discursividad nostálgica, se están utilizando categorías de principios de la primera mitad del siglo XX, pero lo que está aglutinando hoy a las identidades es el rechazo al otro, es quién descalifica mejor, quién construye mejor el arquetipo negativo del otro. Entonces, esto ya que era un fenómeno que empezó por el lado derecho del espectro ideológico, hoy ya lo estamos viendo como regla y ya no importa la orientación ideológica, lo que importa es cómo yo desacredito al otro para mantener unida a mi grey, a mi tribu. Mm. Estamos hablando de políticos que Milei, Trump, Bukele, Maduro, hay para todos los gustos, lo decíamos antes y lo estabas diciendo de alguna manera ahora, cada uno con su estilo, pero todos con ese tono fuerte y polarizante. De alguna manera me estabas hablando de lo que los une, pero ¿qué los diferencia, digamos? Bueno, es que precisamente ahí aparece lo interesante, que generalmente hablamos de la extrema derecha, por ejemplo, como una familia homogénea, y en verdad si uno agarra, por ejemplo, a Donald Trump y a Milley, están unidos en todo lo que son los valores postmateriales. Rechazo al cuidado del medio ambiente, rechazo a la agenda de género, rechazo a lo que es la diversidad sexual. En eso, en todo lo que es cultural, están conectados. Rechazos a ciertos procesos de organismos multilaterales. Pero después si vamos a lo material, a la agenda económica, por ejemplo, Trump y Milley tienen agendas totalmente contradictorias. Trump está en un proteccionismo estatal, subiendo los aranceles, y Milei está en una evaporación de todo lo que son las políticas arancelarias, en todo lo que son las cuestiones fiscales impositivas. En lo económico, hasta incluso Trump estaría mucho más cercano, por ejemplo, de lo que es el peronismo en Argentina, y Milei estaría mucho más en sintonía con un programa neoliberal. Entonces, si uno rasca en la racionalidad, que era lo que decía hace un momento, hay contradicciones, pero muy fuertes las contradicciones. En lo que sí hay aparte del estilo este de construir contrarrelatos, en lo que sí hay una base en común es más en lo que se llama la agenda cultural, ¿no? Ir contra el wokismo, todo esto que estamos viendo, sí hay una agenda en común, pero en lo económico no es que hay matices, hay proyectos contradictorios. Ujú. Ahora, hablando de dos personajes que tuvieron un duelo público en redes y que son, en principio, políticamente totalmente opuestos. Hablo de el duelo que tuvieron Milei y Petro en las redes. ¿En dónde ubicaría al presidente colombiano? Bueno, no, el presidente colombiano está claro que es un presidente que viró de la izquierda extrema hacia la centroizquierda, digamos, hacia un progresismo más moderado. Milei está en la extrema derecha, pero esto es, ahí lo que entramos es en un juego simbiótico, donde los dos actores, lo que decíamos previamente, para consolidar a su tribu, los opuestos le vienen perfecto, ¿no? Esto de la polarización afectiva es como un match perfecto, hablando en términos de redes sociales, es un match Ujú. perfecto de una cita entre opuestos, es perfecto. ¿Por qué? Porque en esa disputa
se confirman todos los estereotipos, los prejuicios que yo tenía sobre el de enfrente. Ah, ves que es un woke, ah, ves que es un estatista, ah, ves que es un neoliberal insensible. Se confirma y eso retroalimenta obviamente a las tribus y confirma esta disputa polar. ¿Cuál es el problema de todo esto, Leandro? Que la democracia liberal, que es el sistema que predomina hasta el día de hoy en Occidente, se basa en los consensos, ¿no? El incentivo de la democracia liberal siempre era ir hacia el centro. Bueno, hoy en día lo que estamos viendo es que eso se está rompiendo y los incentivos están en los bordes del espectro ideológico. Y eso hace que sea muy difícil sostener acuerdos. Y sin acuerdos, la democracia representativa liberal se quiebra. Gonzalo, usted suele hablar de narrarquía para referirse de alguna manera al poder de las historias en política, en su mayoría ficticias. ¿Estamos en una era en la que los hechos valen menos que los relatos? El problema, está muy buena la pregunta, el problema en eso es que el debate público actual está muy atravesado por las redes sociales y las redes sociales tienen una dinámica. Una de las principales características de esa dinámica es la economía de la atención. El ciudadano le dedica muy poco tiempo cuando agarra el móvil para informarse. El ciudadano, su dieta informativa está hecha de reels, memes. Cuando va scrolleando, le dedica muy poco tiempo a ese meme, a ese titular de un diario, a ese reel. Son 5, 6, 7 segundos que le dedica. Y en esos 5, 6, 7 segundos uno nunca llega a profundizar, uno nunca llega a comparar esa información con otra información, no contrasta la información, no revisa la fuente. Entonces ahí es donde pierde, digamos, fuerza la evidencia. Pero no es que el ciudadano dice, ah, yo me quiero, mi dieta informativa yo quiero que esté hecha de fake news. No, es que la temporalidad de este sistema digital es por ahora incompatible con el tiempo que nos llevaba a nosotros, o a ustedes, por ejemplo, a los periodistas, contrastar fuentes, buscar gente que piense diferente y ponerla en una misma nota, armar un arco narrativo, ¿no? Un antes, un durante y un después, darle contexto a las cosas. Bueno, esta inmediatez con la que nosotros diariamente nos informamos es lo que choca con la verosimilitud, o mejor dicho, la validez que tiene que tener cada información, pero no es que el ciudadano dice, ah, prefiero informarme en fake news. No, es el tiempo que nosotros le dedicamos a la información hoy en día. Quiero preguntarle muchas cosas más, pero esta pregunta, si me la puede responder brevemente, así podemos abarcar todos los contenidos. ¿Quién diría que es el experto en narrarquía? Un nombre. Y bueno, yo creo que hoy en día, como lo fue en su momento, y decía, en los años 80 fue Ronald Reagan, en los 90 fue Berlusconi, después vino Barack Obama, siempre tuvimos un pope comunicacional, y yo creo que hoy en día es Javier Milei. Lo extraño de esto es que es alguien que viene de un país en desarrollo, un país, digamos, de lo que se dice subdesarrollado, y no es un país central. Pero hoy creo el que está marcando el pulso comunicacional en construir esto que decíamos de los contrarrelatos, del rechazo hacia el otro, del discurso hiperbólico, del agravio, de ser viral, de empatizar con la ira y la bronca del ciudadano, es Javier Milei, es el presidente de Argentina. Bueno, siguiendo hablando con el número uno entonces de la narrarquía, hay una especie también de romanticismo en redes sociales hacia figuras provocadoras como el propio Milei o Bukele. ¿Por qué cree que tantos jóvenes se sienten atraídos por ese tipo de liderazgo? Bueno, creo que esa respuesta es más estructural. Si uno piensa en lo que pasó en la pandemia, un Estado que te retaba, en el caso de Javier Milei, un Estado que te decía no podías salir de tu casa, un Estado que te ponía trabas para trabajar si eras alguien que pedaleaba en una aplicación como Globo o manejabas un auto en Uber, una economía que cada vez tiende más al individualismo, a que no tenés que compartir un sindicato, a que te saquen el Estado encima porque es una molestia, más la crisis de representación de los partidos tradicionales. Ese combo, digamos, lo que te genera es una oportunidad para estos líderes que generalmente son outsiders, que generalmente te dicen que el Estado no sirve, que generalmente te dicen que hay una casta que es la que te sacó tus derechos, la que te sacó tu trabajo. Bueno, creo que ese cóctel más lo que decíamos recién del sistema digital actual
Fíjense que tanto Bukele como Milei son personas con una estética disruptiva, la melena despeinada de Milei, la campera de cuero, Bukele con toda esa estética también medio Netflix en serie policial, cómo trabaja el tema de la seguridad. Bueno, eso es un combo explosivo. Entonces creo que hay una mezcla de variables, pero lo fundamental es eso, la pandemia generó una crisis frente a la autoridad del Estado y estos líderes vienen o a consolidarse o en el caso de Milei a aparecer a esa salida de esa crisis del Estado frente a la pandemia. Ahora, respecto a otros líderes más moderados o de la izquierda tradicional, como Lula en Brasil o Gabriel Boric en Chile, ¿cómo considera que pueden contrarrestar la narrativa polarizante de populistas justamente como Milei o Bukele? ¿Es posible que figuras como Lula o Boric recuperen de alguna manera la centralidad de un discurso respetuoso o se ven obligados a subirse al ring de la crispación para no quedar al margen? Bueno, en eso, Leandro, lamento decirte, pero no soy muy optimista. Lo que estoy viendo por ahora es todas esas fuerzas tradicionales. En el caso, y es interesante el caso de Brasil, porque lo que hizo Lula fue abroquelar a sus históricos adversarios, a la centroderecha brasileña, a todo lo que era Cardoso, a todo lo que era el PMDB, y construir, digamos, un dique, ¿no? Y esto era lo que hoy yo te decía, es una cuestión más reactiva, ¿no? No es una cuestión proactiva. Lo que están construyendo ahí es un freno, supuestamente, a un candidato, esto entre comillas, en la narrativa de Coso, un adversario fascista, un adversario como Bolsonaro que supuestamente iba a convertir a Brasil en un sistema cerrado, en una dictadura. Son fuerzas defensivas que se arman y que yo no sé cuánto pueden sostener ese dique, digamos, de contención en lo comunicacional. No sé cuántas veces a la ciudadanía, en el caso de España es lo mismo, en el caso de Argentina es lo mismo, no sé cuánto podés cautivar a la ciudadanía con ese miedo al avance del otro, ¿no? Eso es una duda que tengo. Y lo que estamos viendo, evidentemente, que también lo decía recién, es que ya no hay un incentivo de ir hacia la moderación, hacia el acuerdo con el otro, sino que estamos viendo que hay incentivos para ir hacia los extremos. Entonces lo que hacen estas fuerzas como Boric o Lula es irse hacia el extremo de tenemos que frenar a la ultraderecha, tenemos que frenar, Pedro Sánchez es otro ejemplo, tenemos que frenar al avance de este fascismo del siglo XXI. Eso yo no le veo mucho recorrido en cuestión de reelección, en cuestión de aceptación social. Le voy a hacer una última pregunta. Si un político joven le pidiera hoy que lo asesore, ¿le recomendaría hablar con respeto aunque no sea viral o le diría que tiene que provocar para entrar en el juego? Le diría que tiene que generar, nosotros siempre hablamos de reacción y reflexión, tiene que generar una reacción pero de tipo positiva. Creo que esto es más deseo que análisis, pero creo que en algún momento, esto hablábamos de épocas, el ciudadano va a volver a buscar el optimismo, la esperanza, va a volver a conectar la empatía frente al diferente y creo que hay que cautivar y generar una emoción positiva para después pasar a la reflexión, a contarte cómo voy a solucionar tus problemas, cuál va a ser mi política económica, cuál va a ser mi política de seguridad, pero hoy es fundamental para que las personas detengan el dedo cuando hacen scroll, conectar con una reacción, emocionar, generar ahí una disrupción en el ciudadano. Pero lo que digo que esa disrupción debería ser positiva, buscar la forma de ser creativos y de generar emociones positivas para después sí pasar al plano más racional, más de reflexión. Gonzalo Sarasqueta, profesor e investigador de la Universidad Camilo José Cela, especialista en narrativas políticas. Muchas gracias y ojalá sea hasta una nueva ocasión. Hasta luego, Leandro, y muchas gracias por la invitación.